Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos queridos, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir la Biblia en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Oramos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias porque nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras, llegado este momento en el cual, Señor, hemos de compartir la exposición de tu palabra. Nuestro ruego en la oración es que mediante la exposición de tu palabra nos sea dada la iluminación por medio del Espíritu Santo, y que por medio de ella podamos ser alentados, fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano querido, el libro de Génesis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, habla acerca de la historia de Dios y la humanidad. Y allí queda manifestado el corazón de Dios en cuanto para la humanidad. Amén. Y aquí cuando llega al capítulo 12 ya comienza a formarse lo que es la nación de Israel, a quien le es dada la promesa es a Abraham, el padre de esta nación. Amén. De quien luego nacieron dos hijos, Isaac e Ismael. Isaac era el heredero de la promesa. Por eso la Escritura dice que no iban a heredar juntos el hijo de la esclava con el hijo de la promesa. Por eso cuando comenzaron a haber altercados ahí entre Sara, porque veía que le menospreciaban, porque veía que le trataban mal al hijo, le dijo, corre a la criada y corre al hijo. Y a pesar de que tenía dolor en su corazón Abraham, porque si bien era el hijo de una criada de Sara, pero había salido era su descendencia, entonces tenía pesar. Y Dios le dijo que no tuviera pesar, que
directamente la corriera. Amén. Y que él iba a estar con la criada e iba a estar con Ismael, porque también había dado promesa a Ismael que iba a conformarse en una gran nación. Y esa gran nación tiene que ver con los ismaelitas, con lo que es hoy lo que se conoce como la nación de los musulmanes, y podemos ver el crecimiento que han tenido. Amén. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo se iba dividiendo la humanidad. Amén. Uno con una promesa para heredar y el otro con promesas pero que tenían que ver con lo terrenal. Amén. Y podemos mirar que de Isaac, quien era el heredero de la promesa, le nacieron 2 hijos. Amén. Jacob y Esaú y Jacob. Amén. Y de esos 2 hijos, Esaú tenía la primogenitura, había nacido primero, y dice que Jacob salió prendido prácticamente del tobillo de Esaú. Y la historia nos cuenta cómo Esaú recibió la bendición de Dios y Jacob recibió la bendición de Dios, y Esaú, procurando la bendición, no la pudo, aunque la procuró con lágrimas, no pudo recibir la bendición. Y ahí nos va mostrando, hermano querido, cómo es que se va formando la iglesia. Por eso es que es muy interesante cuando uno comienza a mirar cómo Dios va formando a la iglesia, porque la iglesia también hereda con Abraham. Amén. ¿Por qué? Porque Abraham no solamente es padre de aquellos que eran la descendencia según la carne, sino también es el padre de la fe y padre de todos nosotros que recibimos herencia con Abraham. ¿Por qué? Por haber creído como Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces podemos mirar de que no era la bendición para el primogénito, sino que la bendición era para Jacob. ¿Y Jacob qué hizo? Usurpó el lugar de su hermano Esaú, quien merecía la primogenitura, escondiendo su identidad, tapando su identidad, escondiendo su identidad, tomó la bendición. Y ahí nosotros podemos mirar, hermano amado, a la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros también heredamos en esa promesa, entramos en esa promesa de ser bendecidos. Amén. Y de poseer la tierra. En estos días pasados que hemos enseñado al respecto del justo de la Biblia, vimos de la importancia de por qué teníamos que entender quién era el justo en la Biblia. ¿Por qué? Porque el justo es el que va a heredar la tierra. Amén. No es otro el que va a heredar la tierra, sino el justo. Y el apóstol Pedro dice que nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Amén. Y el autor de la carta del último libro de la Biblia, Apocalipsis, si bien el autor de todos los libros de la Biblia es el Espíritu Santo, pero inspiró a los hombres de Dios para que escribieran, en el capítulo 22, en el verso 11, dice de Apocalipsis: y el que es injusto siga siendo injusto, y el que es inmundo permanezca siendo inmundo, pero el que es justo practique la justicia, y el que es santo santifíquese más. Entonces podemos mirar que no es algo que nosotros podemos atribuirnos a nosotros mismos. Yo no puedo atribuirme justicia a mí mismo, pero sí puedo recibir la justicia que es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y escondiendo enteramente mi identidad en Jesucristo, yo me hago poseedor de sus bendiciones. Por eso hoy, cuando hablábamos al respecto de cómo Lot no recibió la bendición a pesar de que él procuró
ir a un lugar de prosperidad, ir a un valle fértil, a un lugar en el que tenía esperanza de salir adelante con su familia, no pudo recibir la bendición. ¿Por qué? Porque andaba por vista y no andaba por medio de la fe. Porque si hubiera andado por medio de la fe, le hubiera permanecido al lado ¿de quién? Del que tenía la promesa. ¿Y la promesa quién la tenía? La promesa la tenía Abraham. Dios le había dado la promesa a Abraham de que le bendeciría y que sería la bendición, y que quienes lo bendijeran a él serían bendecidos y quienes lo maldijeran a él serían maldecidos, y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, si él hubiera andado por la fe, hubiera permanecido al lado del que tenía la promesa. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a esperar con paciencia en Dios. La fe nos lleva a aguardar, nos lleva a no apresurarnos. Amén. A no andar por nuestra vista, a no andar por lo que nosotros nos parece que es lo mejor, escogiendo lo que creemos que es lo mejor, sino que nos lleva a andar por la promesa, nos lleva a andar por la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces aquí nosotros podemos ver cómo Abraham fue bendecido, pero la bendición que recibe Abraham no solamente era para él, sino que era también para toda su descendencia. Entonces, hermano querido y hermana querida, cuando nosotros pensamos que Dios no está obrando a nuestro favor, cuando pensamos que Dios no está trabajando en favor nuestro para bendecirnos, para que prosperemos, para que nos vaya bien, estamos pensando de manera equivocada. ¿Por qué? Porque estamos pensando fuera de lo que la promesa de Dios dice. ¿Qué es lo que dice la promesa de Dios? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Amén. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre. ¿Nosotros podemos decir que haya un nombre más grande que el nombre de Jesús? No, ¿no es cierto? No hay un nombre más grande que el nombre de Jesús. Es el nombre más grande que hay, que se menciona en el cielo y en la tierra. Y no hay ningún nombre más grande que el nombre de Jesús. ¿Se cumplió la promesa? Y dijo, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Nosotros estábamos dispersos en la tierra, entre las naciones de la tierra. Pero en Jesucristo ¿no fuimos bendecidos? Entonces, hermano, Dios no puede quebrantar la promesa. Mientras nosotros permanecemos en Jesucristo, permanecemos en la bendición de Dios. Y esa promesa sigue trabajando a favor nuestro para bendecirnos, para prosperarnos, para engrandecernos, para salvaguardarnos. De modo que los que nos bendicen son bendecidos. De modo que los que nos bendicen son bendecidos. Y los que nos maldicen tenemos que orar en favor de ellos. ¿Por qué? Porque ellos han de acarrear con gran dolor, han de acarrear con gran pena. Amén. Por eso muchas veces nosotros miramos que hay personas que pareciera que están inflamadas por el mismo infierno en contra de nuestras vidas. Amén. Y nosotros pensamos, ¿qué es lo que lo motiva para que se inflame de tal manera en contra de mi vida? ¿Qué es lo que lo mueve para que se inflame de tal manera para hacerme daño? Pero nosotros tenemos que mirar que la promesa de Dios no se quebranta. Los que nos maldicen reciben maldición. Entonces, ¿cuál debiera ser nuestra actitud piadosa por esas personas? Orar. Orar para que puedan cambiar. Orar para que puedan ser libertados. Amén, de esa cautividad con la que el diablo les tiene cautivo, utilizándole en sus propósitos. Amén. Y por el otro lado también tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces son esas propias situaciones que mantienen nuestros corazones humillados delante de la presencia de Dios. Muchas veces son esas situaciones que nos mantienen humillados delante del Señor. ¿Por qué? Porque es fácil recibir la bendición, ¿no? Yo tengo la experiencia, recién cuando le vi a los hermanos, a todos los hermanos, amén,
me ponen contento, pero cuando le vi a los hermanos, yo recibí la bendición, el afecto de los hermanos. ¿Y qué era lo que me preocupaba? Que sentía como que había cierta indiferencia o cierta apatía. Y digo, estaré haciendo tan mal el trabajo de pastor, decía, ya estaba pensando, ¿no? Que estaba haciendo mal el trabajo de pastor por lo que los hermanos no me manifestaban el amor. Lo que pasa es que lo tenían reservado para sorprenderme. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, es fácil recibir la bendición, ¿no es cierto? Pero la indiferencia no es fácil recibirla. Los maltratos no son fáciles recibirlos. Amén. No son fáciles recibirlos. Cuando nos menosprecian, cuando nos maltratan, cuando nos son indiferentes, cuando no corresponden al amor que nosotros le brindamos, a la entrega que nosotros tenemos, eso no es fácil de recibirlo. Pero es permitido por Dios. Es permitido por Dios. ¿Y para qué Dios lo permite? Para que tengamos nuestro corazón humillado delante de su presencia. Para que podamos permanecer humillados en su presencia y buscándolo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el consuelo para nuestras vidas. Cuando nosotros no tenemos el afecto, cuando nosotros no tenemos la calidez, cuando nosotros no tenemos el apoyo, cuando nosotros no tenemos el favor, cuando nosotros no tenemos la bendición de los hermanos o de las personas, ¿en quién buscamos esa calidez? ¿En quién buscamos ese apoyo? ¿En quién buscamos fortalecernos? ¿No lo buscamos en el Señor? Entonces muchas veces el Señor hace que sea retraído todo eso que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque todos los pensamientos de Dios son buenos para nosotros. Son pensamientos de paz. Y Él no es hombre, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. Así que, mire, Dios le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre. Y fue engrandecido. Amén. ¿Por qué? Porque de él, los lomos de Abraham, nació el Señor Jesucristo. Amén. Y no hay un nombre que sea más grande que el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Al rey David le dijo, de tu descendencia daré uno que se siente en el trono para siempre. Y de los lomos de David, ¿quién nació? El Señor Jesucristo. Amén. Y hoy es Señor de señores y Rey de reyes. Ve que siempre lo que Dios dice se cumple. Porque Él no puede prometer algo y que no se cumpla. Si Él da la promesa, la da para que se cumpla. Amén. Justamente Él abre su boca y envía su palabra para que cumpla el cometido por la cual Él la envía, para lo cual Él la da. A mí me llamó poderosamente la atención cuando leía el desembarco del arca. Y a veces uno cuando lee la Biblia trata de imaginarse, ¿no? Cómo sería, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, ¿no? Que me meto en la lectura de la Biblia y no sé si es una cosa que hago yo o es algo que Dios me da, pero de repente comienzo a mirar el panorama. No tengo muchas ideas o mucha noción de lo que era esa arca, pero sí tengo ideas y nociones de dibujos de lo que vi. Amén. Y especialmente en algunos dibujos muestra cómo tenía una sola puerta y de esa puerta bajaba una gran rampa de madera. Y dice que comenzaron a desembarcar las especies, según las especies de los animales, comenzaron a bajar por esa gran rampa de madera. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Multiplíquense, sean fructíferos. Le dio la palabra a los animales. ¿Para qué? Para que justamente se multiplicaran y fueran fructíferos y volvieran a llenar la tierra. Y volvieran a llenar la tierra. Amén. Y volvieran a llenar la tierra. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por la palabra de Dios y es la palabra de Dios lo que la sostiene. Entonces, cuando nosotros miramos el capítulo 12, que habla de esta bendición y que habla de estas promesas, ahí comienza a visualizarse a la iglesia, ahí se comienza a visualizar usted y comienzo a ser visualizado yo por Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición. Y el que te bendiga será bendecido y el que te maldiga será maldecido.
Entonces, hermano querido y hermana querida, no solo Dios nos bendijo en la descendencia de Abraham con el Señor Jesucristo, haciéndonos herederos de esta promesa, sino que también nos hizo de bendición. Amén. Por eso el apóstol Santiago dice en su carta, no puede salir de una misma fuente agua dulce y agua amarga. Así también no puede salir de la misma boca palabra de maldición y palabra de bendición. ¿Qué quiere decir? Que los que somos bendecidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir. Constantemente bendecir, constantemente dar palabra de bendición, constantemente, aún a nuestros enemigos, y el Señor Jesucristo nos enseñó ello, ¿no es cierto? Dice, si le vieres a tu enemigo tener hambre, dale de comer, si le vieres desnudo, cúbrelo, amén. ¿Por qué? Porque los que no hacen esto, o no hacen más de esto, son los gentiles, los que no conocen a Dios. Amén, ¿por qué? Porque el que no conoce a Dios, lo único que hace es retribuir de lo que recibe. Pero el que conoce a Dios y que ya fue bendecido con toda bendición espiritual, puede hacer mucho más. ¿Por qué? Porque ya recibió de Dios, entonces puede bendecir. Y hermano querido y hermana querida, Dios lo escogió a Abraham y lo levantó a Abraham para bendecirlo y para que sea de bendición. Y nosotros entramos, así como lo escogió a Noé para salvarlo y que sea de salvación, ¿no es cierto? Porque lo escogió a Abraham y lo salvó. Pero a Noé, disculpen. Escogió a Noé y lo salvó. Pero ¿cómo lo utilizó? Como un medio para preservar a la humanidad, preservando, amén, a su descendencia, preservando, amén, a sus hijos, Sem, Cam, Jafet, amén. Fueron preservadas sus esposas, ahí fue preservada descendencia, fueron preservados los animales, las especies, o sea que lo salvó y lo hizo en un instrumento de salvación. Así también a la iglesia que es salva, la convierte en un instrumento de salvación. Y la iglesia que es bendecida, la convierte en un instrumento de bendición. Dios nos salvó para salvar a la humanidad. Y Dios nos bendijo para que por medio nuestro la humanidad sea bendecida. Hermano querido y hermana querida, que con estas palabras podamos alentarnos en nuestro corazón al saber que Dios nos dio ser participante de esta herencia incorruptible, reservada para nosotros en los cielos, y que se ha manifestado y se ha dado a conocer por medio de los profetas, por medio de los apóstoles, por medio del Evangelio, y que ha llegado hasta nuestras vidas con una bendición que fue dada hace miles de años atrás. Amén. Miles de años atrás fue dada esta bendición, pero cuando nosotros vemos la historia de esta nación, podemos ver que esa bendición se cumplió. Amén. Hoy mirábamos detenidamente a Lot. ¿Cuándo fue bendecido? Cuando permanecía en las tiendas de Abraham. Cuando permanecía en el campamento de Abraham, era bendecido. Se fue detrás de su vista, detrás de sus ojos, mirando la llanura, mirando la tierra fértil. Dijo, ahí voy a prosperar más, pero andaba por vista. No sabía que eso que él miraba, la maldad estaba creciendo en esa zona, en esa región, y los juicios de Dios se estaban preparando para caer. No sabía eso. Por eso es que no podemos andar por vista, tenemos que andar por fe, porque hay cosas que a nosotros nos parecen que son buenas, pero no son buenas. Hay cosas que a nosotros nos parecen que nos va a ir bien, pero no nos va a ir bien. Pero cuando descansamos en el Señor, cuando esperamos en el Señor, cuando nos dejamos guiar por Dios, entonces todo lo que emprendemos prospera. Todo lo que emprendemos prospera. ¿Por qué? Porque mientras permanecemos sobre quien está la promesa, recibimos la bendición. Y la promesa está sobre el Señor Jesucristo. El pacto Dios lo hizo con el Señor Jesucristo. Por eso Él mismo dijo, fuera de mí, nada podréis hacer, pero permanezcan en mí. Y mis palabras permanezcan en vosotros. Y pedid todo lo que queráis al Padre en mi nombre, y os será dado. Amén. Fíjese, ni siquiera vamos en nombre nuestro,
vamos en nombre del Señor, siempre escondiendo nuestra identidad. Como Jacob, vio que escondió su identidad en la identidad de su hermano y recibió la bendición. Así también nosotros escondemos nuestra identidad en la persona del Señor Jesucristo para recibir la bendición de Dios. Amén. Y Dios no es que es engañado, ni Isaac tampoco resultó ser engañado. Era el plan y el propósito de Dios, mostrándole a la iglesia que no ande por sí mismo, sino que ande confiado en Jesucristo, mostrándole a la iglesia cómo debía ser la vida de creencia. No es que fue engañado Isaac, sino que Dios lo permitió para dar una lección a la iglesia, para que la iglesia no ande confiando en la carne, sino que confíe en el Señor Jesucristo, para que la iglesia no confíe en sí mismo, sino que oculte su identidad en la persona del Señor Jesucristo. Así como Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, y lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y terminando su carrera dijo, corrí la carrera, peleé la batalla, guardé la fe, por lo demás me voy a recibir corona. Amén, recompensa. Me voy a recibir una corona reservada en los cielos para mí y para todos los que aman la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros no vivimos en este mundo con la mira puesta en las cosas de este mundo como Lot. Nosotros estamos en este mundo, pero somos peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestra mira está puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo. Amén, alabado y santo sea el nombre del Señor, donde está nuestra recompensa, donde está la retribución, el justo pago que Dios le va a dar a todos los que sean fieles, el justo pago y la justa recompensa a cada uno según haya sido su obra. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Alabado y santo, nosotros estamos mirando las cosas de arriba, no la de la tierra como Lot. Amén. Lot miró la de la tierra y no tuvo en cuenta el de arriba, que había dado la promesa a Abraham. No tuvo en cuenta la palabra que había sido dada a Abraham y dijo, me voy por esa tierra que me va a ir mejor. Sufrió pérdida, lo perdió todo. Amén. Entonces permanezcamos en la promesa, permanezcamos en la palabra del Señor, permanezcamos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la bendición le fue dada a Él. ¿No ves que todas las bendiciones de Dios son un sí y un amén por medio del Señor Jesucristo? A Él le fueron dadas. Amén. No nos fueron dadas a nosotros, a Él. Nosotros las recibimos mientras permanecemos en Él. Amén. Mientras permanecemos en Él, recibimos la bendición. Entonces que nada ni nadie le aleje de la promesa. Nada ni nadie le aleje de aquel que tiene todo el pacto, de aquel que tiene toda la bendición, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y Él permanece con nosotros todos los días de nuestra vida y hasta el fin. ¿Para qué? Para que no perdamos nunca la bendición. ¿Por qué dio la promesa que iba a estar con nosotros? Para que nunca perdamos bendiciones. Para que nunca perdamos el favor de Dios. Al estar con nosotros, la bendición y el favor de Dios nos está asegurado. ¿Por qué? Porque Cristo está con nosotros. Al estar Cristo con nosotros, la bendición y el favor de Dios está asegurado. Por eso Él dijo, he aquí que estoy con vosotros todos los días de vuestra vida y hasta el fin. Que estas palabras puedan alentarnos en nuestros corazones, fortalecernos para seguir firme, constante, creciendo en todo aquello para lo cual el Señor Jesucristo nos ha llamado. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias porque nos has dado entrar en la promesa que le fue dada a Abraham, que tuvo su cumplimiento por medio del Señor Jesucristo y que hoy se hace manifiesta a través de la iglesia, y podemos ver que todos los que permanecen en ti, todos los que permanecen en tu palabra, permanecen bajo la promesa de ser bendecidos y de ser de bendición, Señor. Por eso, Señor, estamos agradecidos con que nos hayas bendecido con toda bendición espiritual, y entendemos que fuimos bendecidos para ser de bendición a otros, Señor, y que cuando, Señor, sufrimos por causa de que somos, Señor,
dejados a un lado cuando sufrimos por causa del maltrato, Señor, también eso cumple un propósito de parte tuya para humillar nuestro corazón y para que no nos alejemos de aquel que tiene la promesa, para que no nos alejemos de aquel que es de bendición para nuestra vida, que es el Señor Jesucristo. Por lo que te damos gracias, Señor, por todas las cosas que tú has hecho en favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,